La revista El CIO de México publicó ahorita un artículo que dice que el 12.5% de las extensiones de Chrome, Mozilla y Safari pueden acceder a datos sensibles de los usuarios que bajan las extensiones. El 12%, aquí se reportan más o menos 17.300 extensiones que o de forma no maliciosa o de forma maliciosa pueden acceder a datos sensibles de los usuarios, y esto es bien interesante porque en este momento cualquier persona que esté creando una arquitectura de soluciones en una empresa tiene que entender que cualquier aplicación de tipo enterprise software o cualquier aplicación que sus usuarios puedan descargar y que ustedes tengan, digamos, accesos habilitados para que se instalen, no se descarguen, bueno, se descarguen, instalen en los navegadores. En este momento hay una alta vulnerabilidad con acceso al código HTML de estas páginas para poder extraer información que pueden ser hasta contraseñas, información de cuentas bancarias, historial de navegación y demás. Esto es una vulnerabilidad que en este momento los navegadores están abordando, pero que están abordando significa que no está solucionado y que es importante que tengan en cuenta que existe esto. La historia de cómo se descubrió es interesantísima. En la Universidad de Wisconsin-Madison creó una extensión de Chrome que se hacía pasar por un asistente ChatGPT que simplemente entendía cuáles son tus inputs de texto en tus diferentes navegaciones por software empresarial para que se creara un asistente que en teoría te iba a dar recomendaciones del trabajo que haces en las soluciones de software empresarial. Y lo que resultó, y este artículo está público, se los voy a dejar en la descripción de este video, lo que resultó es que esta extensión, primero que todo, fue aprobada por los tres navegadores, por Chrome, por Mozilla Firefox y por Safari, porque no parecía que tuviera intenciones maliciosas, pero a cualquier tipo de texto plano dentro de un archivo HTML que no estuviera tagueado con algún tipo de característica que se le entrega al texto, que es casi el 95% de los formatos de texto que están dentro de cualquier tipo de herramienta de software empresarial que se despliega en una página web. Y adicionalmente, dentro de los inputs, pues empezaron a ver que había vulnerabilidad y que para hacer, digamos, esta tarea de asistente a través de inteligencia artificial, esta eh, extensión que no revelaron obviamente cuál es el nombre y que tampoco la usaron con intenciones maliciosas, ellos empezó a extraer información de los usuarios que podía ser usada en caso de que fuera utilizada por un hacker en contra de ellos. Esto es importante porque a veces nosotros empezamos a conocer todos los componentes que tiene una solución de software empresarial y nos emocionamos cuando tienen diferentes tipos de interfaces para las interacciones con las funcionalidades, y a veces no entendemos que si digamos, entre más puntos de acceso hayan a nuestra información, tenemos más vulnerabilidad a nivel de software empresarial de que se metan con nuestra información, con la información de nuestros usuarios y con todo lo que tiene que ver con datos confidenciales e información confidencial. Obviamente, si nuestros usuarios son inclusive clientes o empleados, es muchísimo más sensible que si es la información propia o información de la empresa. Y la verdad es que la mayoría de veces que se utiliza software empresarial es a través de los empleados. Entonces, si las soluciones de software que se están implementando en las empresas, o si ustedes están desarrollando soluciones de software que tienen puntualmente extensiones, pero cualquier tipo de interfaz poco tradicional para hacer algún tipo de funcionalidad, pues tienen que darle doble clic e investigar dónde está el status o el acceso a las vulnerabilidades. Esto es interesantísimo y es una reflexión rápida que quería compartir con ustedes, porque cualquier persona que esté implementando software empresarial debería entender que debe hacer una matriz de seguridad de las interfaces en las cuales se presentan una o varias funcionalidades de su plataforma versus qué tan seguras
son, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, aplicaciones que están sobre todo en iOS son ultra seguras. Estamos hablando que ahorita, si estamos hablando de extensiones que tienen funcionalidades de software y que ustedes tienen una extensión para un evento menor y que sus empleados, por ejemplo, acceden a un ERP o a un sistema contable a través del mismo navegador donde tienen actualizadas, donde tienen instalada dicha extensión, pues tienen que entender cuáles son los mecanismos de seguridad. Obviamente también tienen que buscar controlar para sus usuarios eh, cuál es digamos, la restricción de instalación de extensiones en los navegadores para poder entender cuál vale la pena instalar, cuál no vale la pena instalar, porque cada una que se instala es un riesgo inminente de la interacción con las soluciones de software empresarial que se tienen, ¿correcto? Entonces creo que es una reflexión que vale la pena tomar y que ustedes deben comenzar a evaluar de aquí, por lo menos hasta que le demos seguimiento a esta noticia y poder entender cómo está el estatus. Probablemente al ser una carrera armamentista, el tema de la seguridad informática en poco tiempo esté solucionado, pero la reflexión final también es hablar de las metodologías o las interfaces con las que interactúan sus usuarios, bien sea que ustedes sean propietarios de una solución, desarrolladores a la medida o implementadores de arquitecturas de soluciones dentro de una compañía, con qué interfaces interactúan y cuál es el riesgo y la vulnerabilidad que representa cada una de ellas. A veces, cuando estamos hablando de seguridad informática, simple is beautiful.